Antonio González Plessman, Venezuelan sociologist, has said that the unchecked gun violence in the United States is the result of racial injustice and the self-interest of powerful gun lobbying groups in the country. Yo diría que la particularidad en Estados Unidos tiene que ver justo con factores situacionales. Un dato interesante es que el 70% de las armas de fuego están concentradas en hombres blancos. Es decir, hay más personas blancas no hispanas que poseen y que usan armas de fuego. Y estamos hablando de esto en una sociedad que es estructuralmente racista, una sociedad que apenas hace 60 años tenía leyes que legalizaban el racismo y que mantiene el racismo como parte de su estructura en el alma de la cultura estadounidense actual. Está el racismo. El sistema de justicia penal estadounidense es racista y es selectivo, prioriza unos grupos por sobre otros y prioriza, por supuesto, a los afroamericanos. Eso es una herencia colonial que se mantiene viva, ¿no? Y eso explica también por qué parte de los ataques armados han ocurrido contra poblaciones afroamericanas y por parte de supremacistas blancos. Ahora, ¿cuál es la cara real de esto? La cara real de esto es que Estados Unidos es el principal productor de armas del mundo. La cara real de esto es que las empresas productoras de armas compran políticos, compran partidos políticos, financian campañas, crean campañas para vetar a los políticos que se oponen al uso liberal de las armas de fuego.